Amigas, amigos de los medios de comunicación, gracias Dorita, Alberto, todas, a todos, al equipo del maestro Abelardo. Queremos compartirles que el día de ayer se aprobó una nueva ley, un nuevo código que es trascendente, sin duda trascendente. El Código de Procedimientos, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que se aprobó por unanimidad, es una muy buena noticia para los jóvenes, para los niños, las niñas, para las mujeres, para las familias. El nuevo Código Nacional Civil y Familiar busca homologar la defensa de los derechos de las niñas, de las mujeres, de los jóvenes, y busca homologar y hacer uso de las tecnologías para la aplicación de la ley en el ejercicio de derechos. Busca también establecer un apartado especial con respecto a adopciones. Yo fui director del DIF en Puebla y sin duda es un tema aún complejo, el tema de las adopciones. Pero también atiende una parte esencial con respecto al derecho de las y de los jóvenes, los grandes problemas que los jóvenes padecen con respecto a la farmacodependencia, al grado de vulnerabilidad, de abandono y a la pobreza extrema. La impartición de justicia es fundamental. La justicia, el acceso a la justicia a las mujeres es fundamental. Y el nuevo código en materia familiar y civil, Código Nacional de Procedimientos, además de que implementa el principio de oralidad, agiliza con ello el proceso jurídico a favor de las niñas, de los jóvenes y de las mujeres. Por eso, el hecho de que se haya aprobado por unanimidad es un logro importante en este momento donde, bueno, la cercanía de los procesos electorales pareciera que nos enfrenta cada vez más en los órganos del Poder Legislativo. Así es que nuestro reconocimiento a todos los grupos parlamentarios por haberse logrado por unanimidad la aprobación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ahora pasa a la Cámara de Diputados. Nosotros deseamos que la Cámara de Diputados agilice este proceso y que se pueda aprobar a la brevedad posible durante lo que resta de este periodo. Así es que ese es mi comentario, también el comentario de la aprobación de la medalla Belisario Domínguez para el año 2022, que corresponde a la maestra Elena Poniatowska. Amor. Para ella, nuestro respeto, nuestra admiración. Estamos atentos a la resolución para el día de la entrega, pero también les queríamos anunciar que fue otra de los puntos de acuerdo importante en las dos sesiones que se tuvieron el día de ayer. Y en un momento más vamos a iniciar la sesión, desde luego atentos a los acuerdos que la Junta de Coordinación Política nos hace llegar. Estoy atento a las preguntas, Dorita, que hubiera por parte de las y los amigos de los medios de comunicación. Gracias, presidente. La primera pregunta es de Claudia Flores Barreto, de N+. Claudia. Presidente, buenos días. Hola, Claudia. Preguntarle dos cosas. Una es respecto a la manta que está ahí enfrente de donde está usted dando la conferencia, nombramientos del INAI ya. Vimos que ayer usted sometió a votación incluso modificar la orden del día, pero también el secretario de Gobernación decía que es prácticamente imposible lograr los consensos. Yo quiero preguntarle, ¿para ustedes prioridad sacar esto? ¿No es prioridad? ¿Qué van a hacer ante las órdenes de los jueces que les están pidiendo que procedan esos nombramientos? ¿Van a permanecer en desacato? Concretamente, ¿usted incurre en algún desacato
por estos mandamientos judiciales que existen? ¿Y qué le responde también, por otra parte, a, pues a la oposición que señala que en realidad lo que se pretende paralizando al INAI es evitar la rendición de cuentas del sujeto obligado más importante, que es el gobierno federal y el poder público? Muchas gracias. Gracias, Claudia. Todos los temas que se abordan en el Senado son importantes, todos. Para nosotros ningún tema es menos importante. No, pero es prioridad, prioridad. Claro, y es prioritario. Al ser importante es prioritario. Debo decirles que ayer la segunda sesión prácticamente se la dedicamos a abordar el tema. En la mesa directiva por mayoría se acordó que en la primera sesión se abordara el tema del Código de Procedimientos en materia civil y familiar, que es un tema tan importante como cualquier otro, tan prioritario como cualquier otro, y por eso articulamos la clasificación de los temas. La mesa no evade ninguna responsabilidad. Debo informarles también que nosotros estamos atentos a que el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, integrada por todos los coordinadores, resuelva y la mesa procederá de manera inmediata. Ayer explicaba a las senadoras y senadores que participaron incluso antes, durante la primera sesión sobre el tema, les comentaba que el procedimiento que me pedían para que votáramos el planteamiento de ellos, que se sometió para el cambio de orden del día, era improcedente porque al no haber materia, al no haber dictamen, pues no podemos someter a votación algo que no existe. Yo entiendo la posición de cada uno de las senadoras y senadores. Respondo como presidente del Senado, no como integrante del grupo parlamentario. Esa voz la tiene el coordinador y cualquiera de mis compañeras y compañeros, pero como presidente del Senado estaremos atentos hasta el último día que corresponda a mi responsabilidad, que es el último día del mes de agosto. Estaremos atentos hasta el último día de este mes de abril. Si hay materia, procederemos de manera inmediata, y si hay consenso, bueno, pues determinarán las juntas de coordinación política, que es donde están los consensos, la posibilidad de algún otro periodo para el tema. Así es que yo estoy atento a que la Junta de Coordinación Política nos haga llegar la resolución. Presidente, ¿no preocupa a usted particularmente, que preside la mesa directiva, los mandamientos judiciales, estas órdenes de los jueces y medidas de apercibimiento que les han hecho llegar? Y yo quisiera ser muy puntual. En este caso, ¿usted particularmente incurre en ese desacato o quiénes están incurriendo? Sí, el área jurídica nos ha expuesto que la determinación está orientada hacia la Junta de Coordinación Política. Y es obvio, porque es ahí donde se generan los consensos. La orden se da ahí. Y yo no pretendo estar peloteando una responsabilidad por ningún motivo, pero nosotros no podemos someter a votación algo que no tenemos. Es decir, es una imposibilidad jurídica. Hay un principio en derecho que también significa que nadie está obligado a lo imposible. Si nosotros tenemos la minuta hoy mismo la sometemos a votación. Si la tenemos mañana mismo la sometemos a votación. Pero al no tenerla, estamos imposibilitados técnicamente a poder proceder. Y eso jurídicamente para un juez, pues para nosotros es un argumento ante un juez, ¿no? No podemos materializar lo imposible porque no tenemos técnicamente los elementos. No nos negamos, yo no me niego, por ningún motivo nos negamos a cumplir la ley. Necesitamos los elementos para ello.
Oiga, presidente, ¿qué le responde? Le preguntaba yo a la oposición que dice que es realmente una intención de paralizar al instituto que garantiza la transparencia y la protección de datos porque pues el principal sujeto obligado es el gobierno federal y el poder público. Yo soy respetuoso. Como presidente del Senado respetamos las opiniones de todas y de todos los senadores. ¿Pero sí ve la intención de evadir esa responsabilidad, de rendir Mira, cuentas? No quiero hablar subjetivamente del INAI. Hace 15 días que me preguntaron, les decía que siendo presidente del Senado, presidente de la Comisión de Hacienda, casi año y medio se tardaron en entregarme la información de las 31 concesiones mineras de litio, que significaba la protección, la entrega de nuestros bienes, nuestros recursos naturales a empresas extranjeras. Y por eso es que la parte operativa, yo he escuchado a los consejeros del INAI, la parte operativa no está cancelada, el trabajo operativo funciona. Lo que no está funcionando es el consejo, pero creo que debe ser muy puntual el INAI para explicar qué sí pueden hacer y qué no, y no confundir a la población señalando que está en inacción el INAI. El INAI no está en inacción. El cuerpo, el órgano directivo es el que no está completo, pero hay funciones y facultades de su propio reglamento que les permiten atender las solicitudes de información. Las solicitudes de información se pueden atender. Entonces no se busca ocultar información, mantener en la opacidad la información del gobierno federal. No sé si eso quisieron hacer hace 3 años, cuando año y medio se tardaron y estaba el pleno, estaban todos los consejeros y se tardaron casi año y medio en entregarme los documentos de las 31 concesiones de litio. Por eso es que digo, el cumplimiento al acceso a la información no depende de los consejeros. Es un aspecto técnico que pueden cumplir sin ningún problema. Gracias. Gracias a ti, Claudia. Araceli Rivera, del financiero Bloomberg. Araceli. Senador, gracias. Acaba de decir que el INAI no debe de desinformar a la población. Entonces, ¿es una exageración cuando el INAI constantemente está denunciando que no pueden sesionar porque no tienen a su quórum completo? Qué buena pregunta, porque me permite aclarar, Araceli. La parte técnica, la parte de resolver las solicitudes de información, es una parte establecida en el reglamento y en la ley que regula esa función. La ley que permite el acceso a la información, que es un derecho humano. Ese derecho humano está consagrado. Las resoluciones de controversia son las que podrían, por la ausencia de algún consejero, estar en posibilidad de no atenderse, pero no así el acceso a la información. Y pongo el ejemplo de lo que a mí me sucedió. No busco, y lo subrayo, no busco hacer una crítica subjetiva al INAI. Solo pongo como ejemplo lo que a mí me sucedió. En el 2018-19 solicité que me hicieran entrega de las concesiones mineras de litio. Tengo los acuses de recibo de más de un año, estando el pleno completo, los integrantes del INAI, estando completo, se tardaron un año. Entonces, no hay argumento para decir que la parte del acceso a la información, que son archivos, que son datos, que por la Constitución tenemos derecho a tener acceso, el INAI no pueda entregar. Si hay una solicitud de información, técnicamente el INAI lo tiene que entregar. Las asambleas donde toman acuerdos que tengan que ver con el órgano de gobierno es otra cosa. Pero el acceso a la información está garantizado constitucionalmente. Entonces,
hay que acotar y hay que decirlo contundentemente. Senador, y mi segunda pregunta, no como presidente del Senado, como senador de Morena, porque sigue siendo senador de Morena. Anoche el senador Félix Salgado Macedonio fue muy claro en la tribuna. No va a haber nombramientos del INAI hasta que Morena quiera. ¿Es así, senador? Cada uno de los senadores y senadoras son libres de expresar lo que piensen. La Constitución garantiza la inviolabilidad de la expresión de los senadores. En eso consiste el fuero. El fuero, Araceli, no es para pasarse el alto o para violar el torito. No, el fuero es para que nadie pueda reprimir o eliminar el derecho a un senador de expresarse. Si yo cuestiono lo que el senador compañero Félix, mi amigo, expresa, estoy violentando su derecho a la libertad de expresión universal y su derecho al fuero constitucional. Él es libre de expresarlo. Mi opinión es que en esa libertad cada quien asume su responsabilidad. Y todo esto tiene que ver con los consensos. Hay temas en donde hay consenso y hay temas donde hay disenso, como todo en la vida. Pero yo no puedo limitar su derecho. Gracias. Finalmente, presidente, le pregunta Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Carlos Senador, pues resumiendo este tema del INAI, por principio de cuentas consultarle, ¿no temen justamente a una acción del Poder Judicial de la Federación por esta tardanza que se está teniendo, senador? Nosotros somos respetuosos de las resoluciones del Poder Judicial. Un poco en plan de broma, que lo tomaron y hubo algún medio de comunicación que yo respeto mucho, que dijo Armenta desacatará. Cuando dije que si por poner un libro y el Poder Judicial me ordenaba que lo retirara de la mesa directiva, yo iba a valorar si acataba o no la disposición. Carlos, de entrada, la Corte no va, o el Poder Judicial no va a dictaminar que retire o no un libro. Imagínense quién va a estar en contra de la lectura, y más cuando el libro se refiere a la pandemia de los edulcorantes, y más cuando se refiere a la defensa de las mujeres, que ese libro está dedicado a las mujeres, a la juventud, a los niños que ocupan el primer lugar en obesidad infantil en el planeta, siendo mexicanos, y que si no los atendemos, los jóvenes de nuestro país van a ocupar el primer lugar en jóvenes prediabéticos del planeta. Eso es grave. Estamos a favor de los jóvenes, estamos a favor de los niños, estamos a favor de la salud, estamos a favor de las mujeres, y yo lo expreso con el libro La pandemia de los edulcorantes. Comento esto, pongo como referencia, porque por decir que no acataría, se me señaló en un medio de comunicación que Armenta no respeta las instituciones y no respeta la ley. No, claro que respeto la ley, claro que respeto a las instituciones, soy una persona que cree en el Estado de Derecho, pero también estoy consciente que ningún poder público debe de concebirse con una visión de supremacía. Pensar que el Poder Judicial es intocable es un error. Pensar que el Poder Legislativo es intocable es un error. El propio presidente de la República ha acotado el presidencialismo tóxico. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es el primero que eliminó la condonación de impuestos, que era la forma en la que el presidente de la República en turno se ponía de acuerdo con las grandes empresas transnacionales y los bancos para que hubiera moches, y le condonaba impuestos solo a las empresas extranjeras. Desde la presidencia de la República se crearon las empresas fantasmas para saquear a Pemex, para saquear el presupuesto y para generar corrupción. Entonces, por eso comento
Carlos, que la resolución que dé el Poder Judicial, nosotros la respetamos y técnicamente todo lo que podamos hacer, lo vamos a hacer. ¿Qué voy a hacer como presidente del Senado? En tanto nos llegue la información del acuerdo para el tema del INAI, en ese momento haremos el procedimiento para someterlo a votación de manera inmediata. Pero en tanto no llegue, estoy imposibilitado técnica y jurídicamente a proceder. Y dos temas muy rápido. Guardia Nacional, la próxima semana la Suprema Corte va a dar a conocer su dictamen respecto a si se acepta o no el que la Guardia Nacional se incorpore a la Secretaría de la Defensa. El presidente en la mañana decía que si esto se hace como se prevé, que la Suprema Corte pues diga que es inconstitucional el que la Secretaría de la Defensa tenga la Guardia Nacional, se podría relajar la disciplina, incluso se podría llegar a regresar al tema de García Luna. Y la segunda, algo muy importante que en esa tribuna se vino a pedir, la 3 de 3. En Cámara de Diputados se le dio mucha importancia. Aquí en el Senado, pues prácticamente pues las personas de este movimiento pues vinieron a pedir de que se apruebe antes de que termine el 30 de abril. ¿Habría posibilidad de que finalmente esta iniciativa se ratifique aquí en el Senado? Senador, muchas gracias. La primera pregunta te la voy a contestar en mi calidad de doctorante en Administración Pública. Soy egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Administración Pública, y tengo maestría en Administración. La administración es centralizada y descentralizada. La administración pública depende del Ejecutivo. La Guardia Nacional es un ente dependiente de un organismo centralizado denominado Secretaría. Orgánicamente, administrativamente, la Secretaría de la Defensa es una dependencia del Ejecutivo. La Secretaría de la Defensa, el Ejército. La Secretaría de Marina no es un ente autónomo, es un organismo público centralizado, es una secretaría. La Guardia Nacional es un ente dependiente. Si estaba en la Secretaría de Seguridad o estaba en la Secretaría de Gobernación, cuando la seguridad se fusionó en Gobernación con el presidente Peña Nieto, nadie reclamó que se uniera Seguridad y Gobernación. Ahora que el presidente, que es el depositario del Poder Ejecutivo y responsable de la Administración Pública Federal, por mandato constitucional, él puede, por mandato constitucional, definir a qué secretaría, que sea por el ramo, le encomienda la tarea de la Guardia Nacional. Te lo digo en mi calidad de estudioso de la administración pública, dispuesto a debatirlo con cualquier magistrado y con cualquier ministro. No estamos hablando de un ente autónomo, no estamos hablando de un ente supranacional. La seguridad pública es competencia del Estado mexicano depositado en el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene a su cargo la administración pública. La administración pública es centralizada y descentralizada. El tema de seguridad que estaba en la Secretaría de Seguridad Pública en los términos de la Guardia Nacional puede pasarse por mandato presidencial, por una modificación a una ley secundaria, a cualquiera de estas secretarías, Marina, Secretaría de la Defensa, o incluso el propio Ejecutivo podría presentar una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal centralizada, federal centralizada, para nombrar una nueva secretaría. Podría crear la Secretaría de la Defensa, Secretaría de la Guardia Nacional. Si revisan la historia, después de que terminan las campañas políticas, cada presidente de la República crea secretarías. Les voy a poner un ejemplo de la época de Miguel de la Madrid a Salinas de Gortari. 1990 se creó la
Secretaría de Desarrollo Social. Se fusionó la Secretaría de Programación y Presupuesto, se desprendió la Secretaría de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Luego se desprende de la Secretaría de Programación y Presupuesto y se crea la Secretaría de Desarrollo Social. La Secretaría de Desarrollo Social se transforma en la Secretaría de Bienestar. Son facultades de la administración pública. Por eso, sin presunción, con mucho respeto al Poder Judicial, estoy dispuesto a debatir con ellos este tema exclusivo que tiene que ver con la Guardia Nacional. Si el presidente presentara hoy una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de la Guardia Nacional, se puede hacer. Al 3 de 3, acabo de hablar con mi amiga paisana Blanca Alcalá y me hizo el conocimiento que lo enviaron. Dame chance de estudiarla. Me lo acaba de decir hace unos minutos. Gracias. Les recomiendo el libro El arte de la prudencia de Baltasar Gracián. Lo voy a reestudiar porque ya lo he leído 2 veces, pero hay cosas que aunque las leo 2 veces me cuesta trabajo entenderlas y más aplicarlas. Gracias. Presidente, para una precisión, le pregunta de nueva cuenta Araceli Rivera, Sí, del Araceli. financiero Bloomberg. Claro, Araceli. Discúlpeme, oiga, me gustaría su opinión sobre el presidente. Ya dijo que no va a asistir al Senado a la entrega de la medalla Belisario Domínguez a Elenita Poniatowska. ¿Cuál es su opinión, senador? Respeto pleno al presidente. Gracias. Una última pregunta, presidente, Adelante, de Adela. Andrea Becerril, de La Andrea. Jornada. Senador, buenos días todavía. Hola, ¿sí? Andrea. Yo solo quisiera preguntarle, de las 60, un poco más de 60 iniciativas que pactaron Cámara y Senado, ¿cuántas realmente van a poder pasar en este periodo? ¿Y qué va a pasar con todo el rezago que se les va a quedar, por ejemplo, nombramientos? ¿Los van a poder sacar de aquí al día 30? Agrarios, los electorales sobre todo, que son como 60. Sí, Andrea, es lo deseable. Es lo deseable. Sacar Pero- todo y resolver el rezago legislativo. Queremos agilizarlo. Por eso, quien propuso las reuniones bicamerales fue tu servidor. Yo fui quien le propuse a mi amigo, el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Santiago Krill, estos encuentros. Y provocamos la interacción. Y desde luego que vamos a insistir. Llevamos más de 10 iniciativas, minutas, aprobadas por nosotros y por ellos, y vamos a seguir insistiendo en que se logre la aprobación de todo lo que tenemos en nuestra agenda. Pero no tiene una idea de cuáles son las que sí realmente van a poder sacar. Son 6 sesiones, ¿no? Nada más. Sí, bueno, sin duda, y todo es importante, y también hay periodos extraordinarios, creo que hay posibilidad de avanzar. Mi formación como administrador público me obliga a ser siempre eficaz. Entiendo la eficacia, pero depende de todos. La eficacia depende de todos, pero también hay un principio. No se debe de evaluar el desempeño legislativo por el número de leyes que se aprueban. Ese es un error. Si eso fuera, pues ya tuviéramos 20 constituciones en una sola legislatura. Tenemos que cuidar qué aspectos sí son fundamentales. También hay que entender que hay rezagos, sí, no hay que negarlo, pero también hay que priorizar el tema de los nombramientos. Esa es otra parte que vamos a estar pendientes. Por parte de la mesa directiva, vamos a seguir atentos a luchar para que dejemos el menor rezago del que recibimos de otras legislaturas y de otras mesas directivas. Gracias. A sus órdenes. Sería todo, presidente. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Dorita. Y recordar